Hola, buenos días. Hoy vamos a intentar explicar un tema complejo consistente en intentar justificar cómo se calculan las indemnizaciones por accidentes de tráfico. El sistema de lo que llamamos el baremo de accidentes de tráfico lo que determina es lo que llamamos un sistema objetivo de indemnización. Quiere decir, nosotros podemos ir al baremo, el cual se actualiza anualmente por la Dirección General de Seguros, y lo que nos va diciendo es, dependiendo del tipo de hecho, si es un fallecimiento, una lesión permanente o una lesión o incapacidad temporal, nos va diciendo exactamente, recogiendo casi todos los tipos de supuestos, cuánto se tiene que indemnizar, y en realidad se utiliza un sistema de cuantías fijas y de puntos, con lo cual yo ya puedo entrar, si me dan las circunstancias y me dicen que una determinada persona con una determinada edad, con un determinado nivel de ingresos, dependiendo de las cargas familiares que tenga, si está casado, si no está casado, etcétera, lo que establece el baremo es que nos va diciendo cuáles son los importes. Evidentemente, en los fallecimientos es diferente, porque en el fallecimiento los datos los podemos conocer, la edad, su nivel de ingresos según sus rentas, sus hijos, etcétera, etcétera, y nos dará una cuantía. Dícese, fallecimiento, hay lo que llamamos el fallecimiento perjuicio básico, que nos determina según la edad y las cargas una cantidad. Luego hay uno complementario, donde lo que nos va diciendo es esas cantidades básicas se van incrementando unos porcentajes dependiendo de una serie de circunstancias. Y en tercer lugar nos va dando también el perjuicio que llamamos patrimonial. ¿Cuál es? Lo que llamamos el daño emergente y el lucro cesante. ¿Por qué? Porque si una familia, el marido, el padre o la madre, en este caso, tiene un determinado nivel de ingresos al fallecer, la familia va a sufrir unos perjuicios el resto de su vida, porque es muy probable que sus ingresos se reduzcan sustancialmente, porque su nivel de ingresos se va a reducir también. Pasarán de cobrar unos ingresos anuales a pasar seguramente a cobrar unas pensiones que son muy inferiores, ¿no? Entonces, eso respecto del fallecimiento. Respecto de las lesiones y secuelas es más complejo. ¿Por qué? Porque en principio quien determina si alguien qué tipo de indemnización tiene por temporal o por secuela, llamamos temporal al tiempo que una persona está curándose, y cuando ya se estabiliza pasa a ser una secuela porque ya no va a mejorar sustancialmente, lo tiene que determinar un forense o lo que llamamos un médico especializado en valoración del daño. Son médicos que normalmente tienen una formación que lo que establecen es que nos van a decir, dependiendo de mi historia, pues la hospitalización, si ha tenido intervenciones quirúrgicas, las secuelas que se presenten, lo que va a hacer es, va a ir encasillando las lesiones que yo tenga en los epígrafes que establece este baremo y su correspondiente anexo. Entonces ese médico valorará el daño la secuela que yo he tenido y establece un sistema de puntos, pues de 4 a 6 puntos, por ejemplo. Y eso luego, dependiendo de mis circunstancias personales, de mi edad, de mis ingresos, de mis circunstancias personales, cargas familiares, va a determinar un número de puntos. Por lo tanto, cada persona, en realidad, seguramente, dependiendo de las circunstancias, están muy individualizadas. No es lo mismo tener una secuela, una incapacidad permanente, una persona que dependen de sí 3 hijos y que gana 40.000 euros, que una persona que tenga muchos menos ingresos sin cargas familiares. No es discriminatorio, es que el perjuicio real que se causa y las consecuencias son muy superiores. Por lo tanto, necesitaremos un buen informe de evaluación del daño que nos diga las lesiones temporales que estoy curando, los días de hospitalización, luego graduará los días de baja, si son moderados, graves, muy graves, dependiendo ya un poco del criterio médico, y después ese tipo de indemnización también nos dará a su vez las indemnizaciones básicas, que son por día, y luego en las secuelas también nos dará unos conceptos que son más amplios. Por ejemplo, nos dirá cada punto de secuela, dependiendo de las secuelas cuántos son, dependiendo de los gastos que haya tenido, esto que llamamos daño emergente, los gastos, las prótesis, por ejemplo, y luego también lo que llamamos el lucro cesante, que es lo que comentábamos en el fallecimiento, es decir, dependiendo de los ingresos y si la secuela, por ejemplo, me impide trabajar, eso va a determinar un tipo de lesión grave que a su vez va aparejada un daño o un número determinado de puntos que se traducen en euros. Por lo tanto, para poder conocer, no hay dos casos iguales. Deberemos conocer si ha habido fallecimiento o no, si ha habido proceso de curación, cuánto y en qué gravedad, cuántas operaciones quirúrgicas, etcétera, cuántos daños y cuántos gastos, y luego si hay secuelas, que no siempre hay,
cuánto de grave es la secuela y cuánto afecta económicamente a la persona o a su familia, lo que nos va a dar un número determinado de puntos y de indemnización. Sí que es importante determinar que nos lo preguntan habitualmente, los puntos y las secuelas incluyen tanto los daños físicos como los posibles perjuicios morales que uno sufra. O sea, es por así decirlo, cuando nos dan una indemnización de 120.000 euros, los daños físicos ya engloban los daños morales, no cabe la posibilidad de exigírselo acumuladamente, es decir, se englobará todo en los mismos conceptos. Y por último, es importante entender que estos baremos, aunque en principio solo se utilizan para los accidentes de tráfico, sí que es verdad que analógicamente se utilizan para otros como accidentes de trabajo. La ley exactamente no lo determina, pero como es el único sistema objetivo real que hay, sí que sirve de orientación para otro tipo de indemnizaciones, tanto físicas como morales, ¿no?